Bueno, hola, hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Bueno, ¿qué son las biomoléculas orgánicas? Son compuestos de carbono, elemento químico que origina una gran diversidad de moléculas complejas y estables presentes en todos los seres vivos. Son enlaces químicos fundamentales entre átomos de carbono y átomos de hidrógeno formando una estructura base hidrocarbonada. Los átomos de carbono se unen con facilidad al oxígeno, al nitrógeno, al azufre y al fósforo, lo que aumenta la complejidad de las moléculas y la aparición de grupos funcionales tales como el carboxilo, carbonilo, hidroxilo, éster y el amino. Sirven para clasificar estos grupos funcionales sirven para clasificar a las biomoléculas en alcoholes, cetonas, aminas, ácidos, entre otros. Como primera biomolécula orgánica tenemos a los carbohidratos, que son compuestos orgánicos los más abundantes de la biosfera y los más diversos. Normalmente se encuentran en las partes estructurales de los vegetales y en los tejidos animales como glucosa o glucógeno. Sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Otros nombres son los sacáridos, que es una palabra latina que significa azúcar, aunque el azúcar común es solo uno de los centenares de compuestos distintos que pueden clasificarse en este grupo. Y los glícidos o glúcidos, que es una palabra griega que significa dulce, aunque son muy pocos los que tienen sabor dulce. Los hidratos de carbono pueden estar unidos covalentemente a otro tipo de moléculas, formando glicolípidos, glicoproteínas cuando el componente proteico es mayoritario, proteoglicanos cuando el componente glicídico es mayoritario y peptidoglicanos en la pared bacteriana. Las propiedades físico-químicas de los carbohidratos de peso molecular bajo son solubles en el agua y tienen poder edulcorante, endulzante muy alto. Características que son opuestas en los carbohidratos de peso molecular muy alto, en los cuales la solubilidad se reduce notablemente. Las funciones principales de los carbohidratos son, primero, ser fuente de energía celular constituyente de otros compuestos. 2. Componente de otros compuestos, forma de azúcar de transporte de vegetales. 3. Forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales o almidón en vegetales. Y 4. Componente estructural de la pared celular de las plantas. Bueno, la degradación de los carbohidratos. Bueno, puede tener lugar en condiciones anaeróbicas de fermentación o aeróbicas, que es de respiración. Todas las moléculas vivas conocidas son capaces de obtener energía mediante la fermentación de la glucosa. Esta vía metabólica es una de las más antiguas. Los hidratos de carbono representan en el organismo el combustible de uso inmediato. Un gramo de hidrato de carbono produce 4 kilocalorías. Los hidratos de carbono interaccionan con el agua más fácilmente que otras moléculas combustibles como pueden ser las grasas. Por este motivo se utilizan las grasas como fuente de energía de uso diferido y a los hidratos de carbono como combustible de uso inmediato. Cubiertas las necesidades energéticas, una pequeña parte de la ingesta de carbohidratos se almacena como glucógeno en el hígado y los músculos, normalmente no más del 0,5% del peso del individuo. El resto se transforma en grasa y se acumula en el organismo como tejido adiposo. Para mantener los procesos metabólicos se recomienda una ingesta mínima diaria de 100 gramos de hidratos de carbono. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Entonces, se clasifican en tres. Primero, los monosacáridos, que son azúcares simples, dulces y solubles en el agua, como trizas, pentosas, exosas como la fructosa y la galactosa, y la glucosa, que son los que proporcionan la energía de uso inmediato para las actividades celulares. Los segundos son los oligosacáridos o los disacáridos, que son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de la unión de algunos monosacáridos, entre ellos figuran los di o trisacáridos, también son dulces y solubles en el agua. Los más importantes son primero la lactosa, que está formado por glucosa y galactosa. Segundo, la sacarosa, que es azúcar de mesa, obtenida de la remolacha y de la caña de azúcar, formado por glucosa y por fructosa.
Tercero está la maltosa, que se obtiene de la hidrólisis del almidón de trigo y de cebada formado por dos unidades de glucosa. Bueno, la tercera clasificación son los polisacáridos, que son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos. No son dulces, son poco solubles en agua y la función principal de ellos es la formación de estructuras celulares fundamentales para los vegetales. El almidón y el glucógeno, que son reservas energéticas de células vegetales y animales. Los más importantes son, primero, el almidón, que es un polisacárido de reserva en las células vegetales que se almacena en tubérculos y semillas principalmente. Y segundo, el glucógeno, que es un polisacárido de reserva en las células animales y en hongos. Y tercero tenemos la celulosa, que son polisacáridos, usa un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Por otra parte tenemos a los lípidos, que son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares que poseen brillo y tacto untuosos. Son formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de las estructuras bióticas, llamados erróneamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de los animales. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno en menor porcentaje. Además pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. No son hidrosolubles, sino en disolventes orgánicos como el alcohol y el éter. Los lípidos más importantes son dos, que son los fosfolípidos, que son componentes mayoritarios de la membrana de la célula, que limitan el paso del agua y de compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular, permitiendo a la célula mantener un reparto desigual de las sustancias entre el exterior y el interior. Y el segundo son los triglicéridos, grasas y aceites, que son depósitos de reserva de energía en las células animales y vegetales. Cada molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos grasos unidas a un alcohol llamado glicerol o glicerina. Al igual que el peso molecular, las grasas proporcionan el doble de energía que los hidratos de carbono o las proteínas. Bueno, las características son que son insolubles en agua, y dos, que son solubles en solventes orgánicos como el éter, el benceno, la acetona y el cloroformo. Bueno, las funciones de los lípidos. Bueno, tenemos una función de reserva, que bueno, son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. La segunda función es estructural, ya que forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren los órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Y la tercera es la función reguladora. Algunas hormonas y ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del organismo. Bueno, por otra parte tenemos la clasificación de los lípidos. Primero, que son los aciglicéridos, que son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina, que se unen por la reacción de la esterificación. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman los aceites y cebos o mantecas. Su función es la de reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de tres ácidos grasos con la glicerina. La segunda clasificación son los fosfolípidos, que son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura, tienen función estructural y forman la base de todas las membranas celulares, en las que se organizan en forma de bicapas. La tercera clasificación son las ceras, que son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga, que son extremadamente insolubles. Tienen una función protectora, ya que impermeabiliza la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de las estructuras en contacto con otros agentes meteorológicos.
La cuarta y última clasificación es colesterol y esteroides, que son moléculas que poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De su estructura se derivan el resto de los esteroides, tales como las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones netamente reguladoras. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo terminal, un tipo de ácido, del que se deriva su nombre aminoácido. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o proteína. Bueno, las proteínas están constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. Todos los aminoácidos poseen un grupo amino de carácter básico. Las células vegetales pueden fabricar 20 aminoácidos a partir de carbohidratos y lípidos. No es así en las células animales, que únicamente pueden sintetizar 12. Los 8 aminoácidos restantes, denominados aminoácidos esenciales, deben ser aportados por medio de la alimentación. Entre los grupos funcionales amino y carboxilo se establecen enlaces denominados uniones peptídicas. Resultado de ello es la formación de los péptidos, que pueden ser oligopépticos, dipépticos o tripépticos si están formados por pocos aminoácidos, o polipépticos si son muchos los aminoácidos que lo constituyen. Bueno, sus funciones son: la primera es estructural, ya que forma estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Un ejemplo sería la queratina, que se encuentra en la epidermis, o la elastina, que se encuentra en los tendones, o las histonas, que se encuentran en los cromosomas. Otra función es de reserva, ya que algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirven para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo, como por ejemplo el ovoalbumina, que se encuentra en la clara de huevo, o la lactoalbumina, que se encuentra en la leche, o la gliadina, que se encuentra en la semilla de trigo. Otra función es la de ser transportadora, ya que son capaces de transportar sustancias tales como el oxígeno, lípidos, entre otros, de un lugar a otro. Como por ejemplo la hemoglobina, que se encuentra en la sangre de los vertebrados, o la hemocianina, que se encuentra en la sangre de los moluscos. Otra función es la de defensa, ya que son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones, como por ejemplo las inmunoglobulinas o la trombina, que se actúa en la coagulación. Otra función es contractive, ya que participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares. Un ejemplo sería la actina, miosina o tubulina. Otra función es la de reguladora. Algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, como la insulina o la hormona de crecimiento. Y la última función es la catalítica. Muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo, como por ejemplo la catalasa, la lipasa o la peptidasa. Estructura de las proteínas. La primera es la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que compone la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. Bueno, la estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable. Existen dos tipos
de estructuras secundarias que son la alfa hélice y la conformación beta. La alfa hélice se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma en la estructura primaria. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el carbono y el oxígeno de un aminoácido y el nitrógeno y el hidrógeno del cuarto aminoácido que le sigue. La conformación beta, en esa disposición los aminoácidos no forman una hélice sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Presentan esta estructura secundaria, la queratina de la seda y la fibroína. Bueno, estructura terciaria. En esta estructura se informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, funciones enzimáticas, funciones hormonales, entre otras. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Bueno, aparecen varios tipos de enlaces. El primero es el puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre. 2, los puentes de hidrógeno. 3, los puentes eléctricos. 4, las interacciones hidrófobas. Bueno, estructura cuaternaria. Bueno, esta es la que informa de la unión mediante enlaces débiles que no son covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de las cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. El número de protómero varía desde 2, como en la exoquinasa, 4, como en la cápsida de virus de la poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas. Bueno, por último ya tenemos a los ácidos nucleicos, que son las moléculas más grandes que se conocen. Bueno, estas moléculas están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. También son polímeros formados por compuestos más simples denominados nucleótidos. A su vez, cada nucleótido está constituido por un grupo de fosfato, que es una molécula de ácido fosfórico. Está constituido por una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, también por una base nitrogenada que puede corresponder a una de 5 tipos distintos, que puede ser adenina, guanina, timina, citosina y uracilo. La adenina y la guanina son bases púricas, mientras que la timina, citosina y uracilo son bases peridínicas. Bueno, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidas. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El primero es ARN, que es el ácido ribonucleico, que es una molécula formada por un filamento simple que se encuentra en el citoplasma y en el núcleo celular. Químicamente se caracteriza por presentar como pentosa la ribosa y como bases a la adenina, guanina, citosina y uracilo. Se encuentra en el citoplasma. Bueno, tenemos 3 tipos de ARN, que es el mensajero, ribosómico y de transferencia, todos los cuales colectivamente participan en la síntesis de proteínas. Por otra parte tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula formada por un doble filamento helicoidal, que se encuentra mayormente en el núcleo celular, constituyendo a los cromosomas. A nivel citoplasmático se ubica en los organelos autoduplicables como los mitocondrias y los cloroplastos. En su composición química presenta como pentosa a la desoxirribosa y por base a la adenina. Guanina, citosina y timina representa el material genético determinante de las características hereditarias. Bueno, ya para terminar tenemos las funciones de los ácidos nucleicos. Primero, bueno, en el ácido desoxirribonucleico tenemos que es la molécula portadora de la información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y por otro lado además transmite la información a las generaciones futuras.
y en el ácido ribonucleico es el encargado de transmitir la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Bueno, eso es todo. A continuación les adjunto las referencias y muchas gracias por su atención.